del Congreso Nacional, democrático, que cuando nos atrincheramos en que la población conozca. Levanta la sesión. Entrevistas en Estado Nacional. Bueno, ya lo habíamos adelantado, el ministro Mario Marcel, ministro de Hacienda, se encuentra con nosotros aquí en Estado Nacional. Muchas gracias, ministro, por estar, no iba a decir tempranito, porque no es tan temprano ya, pero en realidad, solo para que se imagine la gente que nos está viendo, llegó ayer a las 5 de la mañana de Nueva York del Chile Day, de ahí directo a Cerro Castillo, cuenta pública, y hoy día está acá con nosotros. Así que muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias por invitarme una vez más y compartir con los televidentes. Bienvenido, ministro, muchísimas gracias. Bueno, se instalaron ayer muchos temas, pero uno pudiera identificar uno que ha generado mucho impacto, que no tiene que ver con su ministerio, pero son temas que se le llama valórico, a veces eutanasia, aborto, legal. ¿Cuánto puede afectar la relación con la oposición, que ya vemos algunos indicios, y qué impacto puede tener en la agenda legislativa que usted tiene que empujar? ¿Le preocupa que puede afectar las negociaciones que usted lleva adelante? Bueno, yo lo que veo, miro hacia atrás. Esta fue la 8ª cuenta pública que me tocó asistir, porque asistí a 5 como presidente del Banco Central y ahora a 3, así que conocí las de la presidenta Bachelet, todas las del presidente Piñera y ahora las 3 del presidente Boric. Yo miro hacia atrás y veo que esta no es la primera vez que discutimos temas valóricos en Chile. No recuerdo que en otras oportunidades haya incidido sobre las definiciones respecto de otros temas económicos, sociales. Miro otras partes del mundo, tampoco veo que haya una conexión entre ambas cosas. Si queremos podemos mirar a nuestros vecinos, porque el presidente Milei tiene una agenda valórica de un sentido opuesto, ¿cierto?, al que planteó el presidente Boric acá. Pero eso no ha tenido mayor relación con lo que ha sido, qué sé yo, la aprobación de la mega reforma la ley económica. de base. Sí, pero puede ¿cierto?, enrarecer el ambiente. A usted lo que le interesa para discutir sus temas es que el ambiente sea propicio. Por eso la pregunta no tiene que ver si es qué opina usted sobre esta materia, naturalmente no es el caso, pero ¿cuánto le puede afectar a que los climas se enrarezcan y no puedan sacar adelante negociaciones? Yo creo que depende de cuánto veamos o cuánto creamos que los temas que se discuten en temas económicos, sociales, relaciones internacionales, etcétera, son simplemente temas que son de gobierno y oposición vis a vis temas que son de interés para el país. O sea, ¿cuál sería la lógica de que a raíz de una discusión valórica termináramos castigando al país sin una reforma previsional, por ejemplo? Ya, pero yo creo ayer... que los temas hay que discutirlos en su mérito. Ya, el gobierno está promoviendo una reforma previsional, no porque crea que es algo propio, sino que porque cree que es algo que el país lo necesita. Claro, pero lo que vimos ayer a raíz de este anuncio fue que algunos parlamentarios hablaron de que esto era una declaración de guerra para la oposición. La Democracia Cristiana dijo, nos están forzando prácticamente de volvernos a la oposición, si bien la DC no es de gobierno, pero ha apoyado todos los proyectos del gobierno. Está más cerca del gobierno que de la oposición y dicen, con esto nos están forzando que nos vayamos. Incluso dirigentes del oficialismo, del Partido Socialista, estaban enojados y además sorprendidos ayer con el anuncio, porque decían, esto es como lanzar una bomba en momento en que estamos y ya es difícil negociar y conseguir los votos de la oposición, de la DC. En este minuto, entonces, lanzar una bomba, eso es como tirarle la cadena a cualquier posibilidad de llegar a acuerdo. ¿Usted no teme que ocurra eso? O sea, eso sería así si es que uno pensara que las discusiones políticas, las decisiones de política pública son de todo o nada. Es decir, si uno cree que aquí tiene que haber un bloque inamovible de propuestas de un lado y otras de otro y que no son capaces de comunicarse entre sí. Yo creo que, como digo, en Chile hemos tenido muchas veces discusiones sobre temas valóricos en el pasado. Los distintos partidos han tenido distintas posiciones. Yo, como ustedes mencionaron, yo estuve fuera de Chile durante toda la semana pasada, así que más que nada me preocupé de los temas
económicos de... Porque muchos se declaran muy sorprendidos, incluso en partidos del corazón del gobierno. Bueno, o sea, el tema del aborto es un tema que está en el programa de gobierno. Pero la oportunidad, el momento es el que sorprende a lo mejor. Nuevamente, para no seguirle dando vueltas, o sea, ¿qué es lo que tratamos de hacer al momento de negociar, tratar de ponernos de acuerdo? Es sacar iniciativas adelante, no es imponernos unos sobre los otros. ¿Ah? Y si estamos de acuerdo en que hay ciertas cosas que hay que hacer, bueno, hagámoslas. ¿Ah? No nos preocupemos de lo que está pasando en la comisión del lado o la de más allá. Ya, solo para cerrar el tema, entonces usted no sabía que venía este anuncio en la cuenta pública. O sea, yo tenía una idea general del discurso. El discurso del presidente lo prepara él personalmente, de tal manera de que yo no tengo por qué conocer todos los detalles de cada cosa que está... Pero eso, no sabía que iba a anunciar un proyecto de aborto legal. No intervine en nada que no tuviera que ver con temas económicos del discurso. Ya, que una forma de decir que no sabía. Ministros, hay quienes hablan que en esta cuenta o en este tiempo se está viendo, y particularmente en la cuenta de ayer, se habla de una metamorfosis del gobierno. Y el propio presidente en muchas entrevistas o ha hecho alusión a que uno va cambiando según las circunstancias. Hoy seguridad y economía concentran probablemente los dos ejes fundamentales y no era lo que al principio vimos ni en campaña, ni en el programa, y qué sé yo. Un buen ejemplo, por ejemplo, es que ayer el presidente textual, cito, Chile, un país para el cual la apertura al mundo ha sido en las últimas décadas su motor de progreso. ¿Qué tiene que ver ese espíritu de ahora con el espíritu que hablaba de la expoliación de los tratados de libre comercio, cuando ya este gobierno ya estaba instalado? ¿Usted siente que había una metamorfosis? ¿Por qué se produce y cómo la evalúa? Bueno, yo creo que lo primero que hay que notar es que en el discurso de la cuenta pública, si uno ve el texto escrito, de 38 páginas separando, ¿cierto?, la introducción y el cierre, hay 21 páginas dedicadas a temas de seguridad y de economía. ¿Ah? Con no solamente detalle respecto de lo que se quiere hacer, sino que mucha cuenta de lo que ya se ha hecho. Para haber llegado hasta ahí, este no es un tema que se descubrió hoy día o ayer en el discurso del presidente, es un tema son temas en los cuales se viene trabajando desde hace bastante tiempo. ¿Ah? Por supuesto que la visión sobre los temas económicos, sobre los temas de seguridad ha cambiado. Yo creo que todos de alguna manera han ido ajustando sus visiones sobre estos temas. ¿Y por qué se produce eso? Usted que dirige el área económica, ¿qué puntos de inflexión o por qué siente usted que se ha producido esta metamorfosis? A poner la economía en el centro. Yo no le llamaría metamorfosis porque si al gobierno no le importara la economía no habría sido un tema relevante desde un comienzo. Pero no tenía los mismos énfasis. Bueno, por supuesto, en un inicio de gobierno el énfasis estaba puesto en la estabilización de la economía. O sea, en el 2022 teníamos una inflación que venía al alza, estaba ya alcanzando los 2 dígitos, a mediados del 2022 llegó a 14%, teníamos desequilibrios importantes en la balanza de pago, teníamos saltos muy grandes del dólar. ¿Ah? Yo le cité lo de los tratados de libre comercio, que es conceptualmente quizás el cambio que representa uno de los cambios. Recordemos al subsecretario Humada, por ejemplo, y las dificultades que había para que Chile firmara algunos acuerdos con la Unión Europea, lo que significaba el Tratado de Libre Comercio para esa generación que llegó al gobierno, y hoy día hablar que la apertura económica es el motor textual, dice, el motor del progreso. En 2 años, eso sí es una metamorfosis, ministro, al menos los que somos ciudadanos y miramos desde afuera. O sea, el subsecretario Humada dejó el gobierno hace, no sé, más de 1 año y medio, entonces no sé qué tendríamos que seguir discutiendo con el ex subsecretario Humada. Si usted quiere algo más bien intelectual, pero contarnos cómo se fue produciendo esa convicción de que los tratados de libre comercio no eran un problema, sino que eran un motor del progreso, dicho por el presidente. O sea, yo creo que independientemente del juicio que algunos puedan tener sobre las características de ciertos tratados de libre comercio o de protección de inversiones, que es hacia donde está más dirigido ese tipo de comentarios,
el que eso contribuyó al crecimiento de Chile, yo creo que es innegable. Yo creo que no hay, más allá de, ¿cierto? Si uno cree que los tratados deberían ser distintos, que deberían ir evolucionando en tal o cual dirección, el juicio histórico respecto del rol de la apertura económica en Chile, yo creo que es bastante claro, en el sentido de que contribuyó significativamente al crecimiento del país. Ministro, usted habla de la estabilización de la economía, que fue un concepto también que se instaló y uno de los más utilizados como una especie de marca, ¿cierto?, de idea fuerza por el presidente en su cuenta pública. Antes de conocer, digamos, qué implica esa estabilización, quiero preguntarle, usted tiene claro, me imagino que lo tiene claro, pero ¿cuál es la evaluación de dónde y por qué se produjo esa inestabilidad? Porque cuando hay una estabilización es porque antes había una inestabilidad en nuestro país. Sí, bueno... digamos, ¿responsabilidad de quiénes? Tenemos que pensar que Chile inició un periodo de 4 años de inestabilidad muy grande en el 2019 y se fueron combinando cosas. Primero fue el impacto del estallido social, que hizo caer mucho la actividad a finales del 2019, principios del 2020. Luego vino la pandemia del COVID-19. Después vinieron las repercusiones de la pandemia, que se juntaron en Chile con ¿cierto? Lo que fue una política fiscal procíclica en el 2021, donde el gasto creció 30% en un año. Y después vinieron los retiros. Y los retiros de fondos de pensiones. Ya. ¿Cuánto pesaron, hoy día mirando hacia atrás, usted que el que más conoce los números, cuánto pesaron a su juicio los retiros de fondos de pensiones que fueron además impulsados transversalmente por muchos que hoy día están en el gobierno, digamos, que se tuvieron que hacer cargo de esta inestabilidad, pero provocada también por ellos mismos? Y muchos que están también en la oposición. También, por supuesto, sí. Lo que pasa es que... Lo dijo el presidente ayer. Sí, por supuesto. Bueno, el impacto fue muy grande, por supuesto. Si tuviéramos que medirlo en términos del impacto sobre la inflación, yo diría que, no sé, por lo menos la mitad del exceso de inflación en Chile. ¿Es el factor más grande en inestabilidad? O sea, es difícil separar el tema de los retiros de la sobreexpansión del gasto público porque ocurrieron de manera simultánea, pero esas dos cosas juntas explican por lo menos la mitad del aumento de la inflación o del exceso de inflación que tuvimos durante ese periodo. Por eso Chile tuvo un aumento de inflación mayor que otros países. En general, la inflación ha sido un fenómeno en todo el mundo, pero en Chile aumentó más. Porque por esa vía, ¿cierto? Por la vía de los retiros y la expansión del gasto, le agregamos leña a la hoguera de la inflación. Ahora, hay consecuencias de los retiros que duran hasta el día de hoy. Porque si bien la parte de la estabilización de la inflación, la actividad, etcétera, eso ya se ha hecho, en el mercado de capitales todavía quedan huellas. O sea, en el mercado de capitales se perdió 20%, o se redujo en 20% los activos de los fondos de pensiones. Entonces hoy día cuesta más que se recupere el mercado de renta fija para financiar ciertas emisiones de bonos del gobierno, de las empresas, etcétera. Y también ha costado mucho recuperar el crédito hipotecario. Sí. El crédito hipotecario todavía, o sea, lleva varios años bastante plano y eso, por supuesto, afecta a cientos de miles de familias que quisieran acceder a la vivienda propia. Los retiros fueron aproximadamente 50.000 millones de dólares, los retiros. Y hay otros, creo que por ahí 50.000 millones de dólares de capitales privados, sencillamente que se fueron fuera de Chile. También me imagino que afecta mucho porque es menos inversión acá. ¿Usted siente, y ahí dicen que está volviendo pero de manera tímida, ¿usted siente que se están generando las condiciones, y a usted le preocupa, de que esos capitales que se fueron de Chile después del estallido puedan volver? ¿Estamos dando condiciones? Bueno, yo diría que antes que la vuelta de los capitales chilenos que se fueron al exterior, han estado ingresando capitales extranjeros. Sí, pero yo le pregunto por los chilenos, confiando en Chile. El año pasado tuvimos récord de inversión extranjera, pero además después de 3 años de crecimiento en la inversión extranjera. Entonces, eso significa que Chile no ha dejado de ser un país atractivo para invertir. Ahora, claro, por supuesto hubo inversionistas locales que sacaron sus fondos. ¿Qué les dice a ellos usted? Yo les diría que miren a quienes están invirtiendo en Chile, que vean las oportunidades que se están abriendo, que vean, ¿cierto?, cómo hoy día están surgiendo sectores completamente nuevos en los cuales se puede invertir.
y donde en buena medida está puesto el futuro económico del país. Ahora, en el sector privado, y me refiero, probablemente usted vio la entrevista de la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, que no fue tan positiva con los comentarios frente a la cuenta pública, y sobre este punto dice que no ven un impulso real a la inversión. ¿Dónde ve ese impulso usted en la actualidad versus lo que están viendo los privados, que dicen que no es suficiente? Bueno, de partida, yo revisando hoy día los comentarios, las reacciones a la cuenta pública, encontré por ahí un dirigente empresarial que dijo que la inversión había colapsado en Chile. En Chile la inversión no ha colapsado. En Chile la inversión en el 2022 creció 2% y en el 2023 cayó 1%. Sí. Eso es lo que ha ocurrido con la inversión. Ya, pero cayó, no es que ha aumentado, sino que está bien, pero se contrajo. O sea, en un ciclo en el cual la economía se está ajustando, lo normal es que caiga la inversión. En este ciclo, en comparación con otros anteriores que hemos tenido, la crisis asiática, la crisis .com, la crisis financiera internacional, la inversión cayó menos que en esos ciclos anteriores. ¿Y se está haciendo suficiente, cree usted, ministro, para recuperar esa inversión? Bueno, de partida nos estamos haciendo cargo de una de las mayores dificultades que todos, incluyendo por supuesto el mundo empresarial, ha señalado durante años que existe, que es el tema ¿cierto? De la extensión de los plazos para aprobar proyectos de inversión. Tenemos 5 proyectos actualmente en el Congreso, 5 iniciativas. El de la evaluación de impacto ambiental, el proyecto marco de permisos sectoriales. Vamos a hacer indicaciones al proyecto sobre concesiones marítimas, al de hallazgo arqueológico y a permisos municipales. Hasta ahora habíamos tenido durante mucho tiempo, ¿cierto? Nos quejábamos con razón y se criticaba lo que ocurría, pero no era mucho lo que se hacía. Ahora tenemos una batería completa de iniciativas y que, dado que están todas dentro del acuerdo para el fast track legislativo del pacto fiscal, todas deberían estar aprobadas de aquí a septiembre. Y con eso, por supuesto, el panorama se despeja mucho para la inversión para adelante. Ahora, si miramos lo que es los proyectos de inversión que existen en Chile, aprobados por los directorios de sus empresas y con los permisos en regla, esos proyectos de inversión para el periodo 2024-2027 se duplicaron en el último año. Solo en el sector de la minería aumentó en cerca de $20.000 millones la inversión programada para los próximos años, con un aumento grande previsto para el 2025. Muchas veces la economía y la inversión tiene que ver con números concretos, pero también con sensaciones, con perspectivas, y tiene algo de apuesta, si se quiere. Y allí usted dice, bueno, se van limpiando algunas nubes. Algunos temas. Con la permisología, con esto. Pero se instalan otras. Y una de ellas, por ejemplo, esto de la negociación ramal, que se pone mucha atención porque dicen, es el momento, y se lo pregunto a usted, es el momento para instalar la negociación ramal, es decir, de sectores de la economía, en esta circunstancia, cuando usted está tratando de limpiar el horizonte para dar confiabilidad a las personas para invertir en Chile? Bueno, yo creo que es importante la introducción que tú haces, Matías, porque a veces pareciera, por la discusión que uno tiene en Chile, que la única forma de que haya inversión es que todo esté seguro, que no haya ningún elemento de incertidumbre en ninguna parte de la economía. A mí, por definición, ¿cierto? Lo que me suena, ¿cierto?, a emprendimiento es cierto riesgo. Usted tiene que competir con otros mercados, con otros lugares. Esta plata la pongo aquí o la pongo allá. Por supuesto, y yo vengo ahora de Chile Day, donde lo que nos dicen los inversionistas es que, dado cómo están evolucionando las cosas en el mundo, el interés por América Latina y por Chile en particular está aumentando, porque esta es una región y este es un país donde los riesgos se ven a la baja, a diferencia de otras regiones donde están al alza. Ya. Y levantar y poner el tema de la negociación colectiva ramal no puede ser contraproducente precisamente para esos riesgos que van a la baja en la región. En el caso de Chile, ¿no teme, por ejemplo, que se rigidice el mercado laboral y termine, digamos, complicando y aumentando el desempleo?
Por eso es la pregunta de si es este el momento. Precisamente cuando usted dice se están bajando los riesgos o la sensación de riesgo de nuestra región y de nuestro país. Sí, bueno, primero una precisión, ¿cierto? Sí. Tanto el presidente como el acuerdo que se firmó con la CUT habla de negociación multinivel. Sí. Que puede parecer una distinción semántica, pero no lo es tanto, porque el concepto de negociación ramal evoca ¿cierto? Cómo funcionaron las negociaciones colectivas en Chile más de 50 años atrás, y multinivel significa ¿cierto? Generar espacios de negociación distintos a la de la empresa, que pueden ser de tipos muy distintos. Y le voy a dar un ejemplo de cuál es el costo de no tener espacios de negociación más allá de la empresa y que se podrían resolver, es cierto, con un esquema de este tipo. Por ejemplo, hemos tenido durante bastantes años toda una discusión sobre si los malls abren, no abren, si el feriado es de tal o cual característica y eso significa que pueden o no pueden abrir los malls, y entonces van los trabajadores, los sindicatos, van a hablar con los parlamentarios, con el gobierno, y se termina resolviendo por la vía legislativa algo que se podría resolver por la negociación entre trabajadores y empleadores. Y muchas veces esa respuesta legislativa a lo mejor termina siendo bastante más insatisfactoria para las partes que lo que habría resultado de un acuerdo entre ellos. Tenemos, por ejemplo, en el sector agrícola. El sector agrícola se acuerdan ciertos precios base ¿cierto? Para el trabajo de los temporeros. Pero ¿quién lo hace? Lo hacen unos intermediarios. Unos intermediarios que muchas veces son de carácter informal. Los contratistas. Claro. Entonces, esos son espacios en los cuales, es cierto, otros espacios de otras alternativas de negociación pueden resolver un problema. Y aquí tenemos que tener claro lo siguiente. Hemos tenido fallos de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional que señalan que por el hecho de que la Constitución hable de negociación a nivel de empresa, no significa que eso sea exhaustivo, es el mínimo que garantiza la Constitución. Y por lo tanto permite otros espacios de negociación, pero esos espacios no tienen ninguna regulación en la actualidad. No tienen regulación ni de cómo se negocia, ni de qué se negocia, ni de qué es lo que pasa una vez que se llega a un acuerdo. Entonces, esos son espacios que se pueden llenar y pueden resolver problemas que hoy día están resolviendo de manera insatisfactoria por otras vías. Pero pueden verse afectados empresas más chicas cuando se negocia un sector completo y que negocien los más grandes y que los más chicos queden esperando la respuesta y pueden quedarse un poco a las obras de una negociación. Por eso es que el concepto de ramal no es el más adecuado para referirse. ¿Usted no está a favor de la negociación ramal? O sea, creo que hablar de negociación multinivel es un concepto que da más flexibilidad para responder a distintas situaciones que se presentan en el mundo del trabajo. Ahora aquí hay que decir una cosa. El tema de negociación multinivel ya estaba en el acuerdo con la CUT del año pasado y también estuvo en el discurso del presidente. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que se ha agregado este diálogo previo tripartito con el mundo empresarial, los trabajadores y el gobierno. Ya, ¿usted descarta que esto afecte o que terminen con esto afectadas directamente las pequeñas y medianas empresas, como dijo el presidente de la CPC? Bueno, obviamente es una preocupación que tendrá que reflejarse en ese diálogo y en lo que en definitiva se elabore como propuesta legislativa. Y su colega David Bravo dice, en el gobierno no hay conciencia de que estamos con un problema en el mercado laboral. David Bravo es un economista más que respetable, con trayectoria y que no tiene sesgo político. Fue elegido economista del año el año pasado. Sí. Pero yo creo que él ha alimentado un concepto de emergencia laboral que lo ha mencionado muchas veces, que me parece que no es acertado para reflejar lo que hoy día ocurre en el mercado del trabajo. Fíjese que en la última encuesta de empleo del trimestre que terminado en abril, respecto del trimestre móvil anterior, se crearon 44.000 empleos.
¿Qué porcentaje 44.000 empleos. ¿Cuántos son públicos de eso? A propósito de lo que ocurrió ayer, ¿cuántos son públicos y cuántos son privados? No recuerdo las proporciones, pero tenemos un puzzle ahí con lo que se declara como público desde hace ya bastante tiempo, porque como son encuestas en que las personas contestan, no están mostrando un contrato y qué sé yo, entonces a veces el concepto de lo público o privado es medio... Porque en el informe de final del año pasado entiendo que en torno al 63% fue público. De las que se crearon en el último trimestre. Sí, lo que yo puedo dar fe es que público en el ámbito del gobierno central no hay nada que siquiera se aproxime a esa cifra. ¿Ah? Eso lo dice el INE. Claro, o sea, a lo mejor, no sé, puede ser que los municipios, puede ser que, no sé, el censo, ¿ah? Pero el punto es que en lo que va de este año, empleos asalariados que se han creado cerca de 100.000 empleos asalariados, que es casi lo que se esperaba para todo el año. Y a esta altura, y aquí hay ustedes lo han notado ayer en la cuenta pública, que un diputado, creo que fue el diputado Bobadilla, puso en duda la cifra de creación de empleo, porque el presidente habló de 500.000. Sí. Resulta que desde el comienzo del gobierno en realidad no se ha creado 500.000 de empleos, se han creado 550.000 empleos. O sea, un poquito más de medio millón. ¿Ah? Ministro, entonces, eso a mí me costaría mucho llamarle emergencia laboral. Ministro, ¿Ah? Ahora, pero ¿por de dónde viene la diferencia? La diferencia viene de que lo que David hace es que mira las tasas de ocupación, o sea, el número de ocupados respecto de la fuerza de trabajo. Lo que ha pasado es que el empleo asalariado en Chile se ha recuperado con fuerza. Hoy día ya está de vuelta en la tendencia que venía trayendo antes de la crisis. Ya está con tasas de ocupación iguales a las de previa a la crisis. La diferencia está en el empleo no asalariado, que está por debajo. ¿Ah? Y esa situación de empleo no asalariado, su correlato es que las tasas de participación de los jóvenes y de los mayores de 60 años están todavía por debajo de lo que eran antes de la crisis. Ministro, nos quedan varios temas, pero no puedo dejar de preguntarle y pasar por el acuerdo de SQM con Codelco. En el acuerdo hay una cláusula que básicamente es para dejar fuera a Julio Ponce Lerú del directorio de la nueva empresa que se va a formar, público-privada. Yo le quiero preguntar, ¿no un poco cínico hacerlo esto un poquito para la galería, queda fuera Julio Ponce Lerú, cuando igual puede estar a través de sus hijos, por ejemplo, a través de ejecutivos? O sea, el primero respecto al acuerdo Codelco-SQM, lo primero, ¿cierto?, es decir que tenemos un acuerdo que va a permitir incrementar la producción de litio en Chile el próximo año, no en 10 años más ni en 7 años más, en el próximo año. Va a significar aumentar los ingresos fiscales provenientes del litio de manera muy significativa. El presidente ayer lo dijo, sí. ¿Cierto? 75% del resultado operacional. Y después 85% a partir del... Y después a partir del 2030. Pero yo le pregunté por la cláusula. Un aumento adicional de producción. Yo le pregunté por la cláusula, le pregunto por la cláusula porque eso generó controversia. De hecho, hay unos parlamentarios del PPD que, la bancada del PPD, dicen que van a ir a la Contraloría para bajar este acuerdo porque lo declaran inmoral. Por eso le estoy preguntando precisamente sobre eso. No es que yo esté reduciendo el acuerdo SQM-Codelco a la cláusula Ponce Lerú. Si no fuera tan importante, no estaría la cláusula. Claro. El año 2030 va a ocurrir una cosa importante en esta sociedad que se va a formar, ¿cierto?, a partir de este acuerdo, que es que el control mayoritario de la sociedad va a recaer en el Estado, no va a estar en el socio privado. ¿Ah? Así que en términos de influencia sobre las decisiones de la compañía, esas decisiones de la compañía mayoritariamente van a estar en manos de los representantes de Codelco. Ministro, el cobre me interesa mucho porque el cobre sabemos lo que significa y estamos aparentemente en un boom o entrando en un superciclo, en fin, nos toquemos madera porque ¿qué significa eso exactamente? ¿Cuánto va a influir en el tramo final de este gobierno en crecimiento? ¿Y cómo ve usted que termina la economía creciendo en el mandato del presidente Boric? Sí, bueno, como ustedes saben, nosotros como Ministerio de Hacienda, nuestra proyección para este año es de un crecimiento del 2,7%. Sí, lo subieron. ¿Ah? Lo subimos un par de décimas por los buenos datos del primer trimestre y porque hay una serie de otros factores que están operando favorablemente. Uno de ellos es el cobre, ¿no?
Ahora, el aumento del precio del cobre en sí mismo no impacta directamente sobre la actividad, porque es un precio, ¿cierto? Pero normalmente lo que ocurre en la economía chilena cuando hemos tenido ciclos favorables del cobre es que van seguidos de un aumento de la demanda interna y van seguidos de un aumento de la inversión en particular. Entonces, eso es algo que refuerza esto que esto que mencionaba antes de proyectos de inversión, refuerza la idea que vamos a ir viendo un aumento de la inversión importante, para lo cual nos va a estar ayudando este viento de cola del precio del cobre. También nos va a ayudar por el lado cambiario, porque ¿cierto? Hasta hace poco habíamos tenido presiones muy fuertes al aumento del dólar, alza. Producto del diferencial de tasas de interés entre Estados Unidos y Chile, particularmente la diferencia en la dirección de la política monetaria. Ahora el precio del cobre ha comenzado a hacer un contrapeso de eso, por eso hemos visto bajar el valor del dólar al mercado doméstico. Entonces eso le quita presiones al tipo que ejerce el tipo de cambio sobre la inflación. Al disminuir las presiones sobre la inflación, también ¿cierto? Se le facilita la política monetaria del Banco Central. Eso permite que haya condiciones financieras más favorables en la economía. Es decir, hay una cadena de... ¿Cuál es su proyección para 2025? ¿4%? ¿Cree? No, nuestra última proyección es creo que es de 2,5%. Pero, en fin, a medida que vamos avanzando, todas esas cosas las vamos corrigiendo al alza todas el último tiempo, por suerte. Ahora, el presidente, una cosa que dijo en el discurso ayer, que es interesante, así como vamos, el crecimiento del ingreso per cápita durante este gobierno va a ser mayor que el crecimiento del ingreso per cápita en los 2 gobiernos anteriores. Así que eso es una buena noticia. Entonces, no alcanzamos a preguntarle sobre impuestos, sobre la rebaja de impuestos que anunció en el Chile Day. ¿Son impuestos a las empresas? Sí, o sea, eso es parte de lo Sí, por de eso la es eso, no a las personas. A las empresas, claro. ¿Cuándo ingresa ese parte de lo que proyecto? se ha estado preparando como reforma de impuesto a la renta, que incluye un nuevo régimen PYME, incluye la rebaja del impuesto de primera categoría, beneficios para la clase media, incentivos para la inversión, a propósito de lo que decía Rosario Navarro. ¿Y aumento en el impuesto a las personas? Eso, de partida, todo esto que menciono implica disminución de recaudación, tiene que tener eso una compensación fiscal, ¿cierto? Pero todo vamos a tratar de mantenerlo dentro del ámbito del impuesto a la renta. Bien, o sea, no habría alza. Ministro Mario Marcel, le agradecemos mucho la presencia esta mañana aquí en el Estado Nacional. Que esté muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Y nos vamos rápidamente a una pausa. A la vuelta tenemos nuestro panel para debatir lo que fue la tercera cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Ya volvemos.